Juan López Córcoles, ¿es más difícil hacer un podcast con narrador o sin narrador? Sin narrador. Sin narrador es mucho más difícil, sí, sí, sí. Más que nada porque escribes mucho menos, pero tienes que dirigir todo para que las contestaciones y el orden de los temas vaya en una misma dirección. Es más difícil de ordenar, sobre todo. Pero Juan López Córcoles se trabaja en ABC, en la división, no sé cómo lo llamáis ahí, ABC Podcast, ¿no? En la parte de audio del periódico. Sí, sí, sí. Y estamos hablando con él bueno, por varias razones. Primero, gracias por estar hoy en el podcast en este episodio Nada, 10, Juan. Ha sido un encantado. placer que estés con nosotros. En este podcast en el que hablamos de radio, audio, podcast, nuevas narrativas, así como siempre digo, en sentido lo más amplio posible, con gente que tiene algo que decir y desde luego tú tienes una voz autorizada en este mundo nuestro. Eh, este mes de marzo habéis publicado el último episodio del último podcast que ha hecho ABC, del que por cierto ya hemos hablado alguna vez en este podcast. Escoltas, ahora vamos a hablar mucho de él, ¿no? Es la historia de los Mm. escoltas que trabajaron con las personas amenazadas por la banda terrorista ETA. Juan también está detrás, es el guionista de Expulsados del Paraíso, que es un podcast que se hizo el año pasado, que tuvo muchísimo recorrido, tuvo nominado de hecho a los Eh, premios Fue Ondas. el primer gran proyecto de audio que hicimos aquí en el periódico. Eso es el primer podcast, digamos, largo, ¿no? De ABC. Así que vamos a hablar de estos dos podcasts mucho, pero de muchas más cosas y de cualquier cosa que se nos vaya De lo que ocurriendo en el quieras. camino. Eso es. Y empezaba preguntándote esto del narrador, porque es lo que distingue a los dos grandes proyectos que ha hecho ABC. Expulsados del Paraíso, que tiene, digamos, un formato más clásico en cuanto a la presencia de un narrador, que de hecho eres tú, y la propuesta de Escoltas que no tiene narrador y que, digamos, el hilo de la historia son las propias víctimas, ¿no? Los 5 escoltas, tengo que apuntar, un Erchaina, un formador, 3 protegidos y un periodista de ABC amenazado por ETA. Si te parece, empezamos por esto último, que es lo más reciente, por escoltas. ¿Cómo tomáis esta decisión de vamos a contar esta historia, la vamos a contar sin narrador y cómo hacemos para que la gente no se pierda? Bueno, este proyecto viene de una entrevista que hizo el compañero Israel Viana en su día en un pueblo de Cartagena y descubrió que allí había un escolta que había trabajado en el País Vasco y entonces él tiró del hilo y fue pensando que esa historia se podía hacer un poco más grande, se podía ampliar a formato podcast y es verdad que fuimos entrevistando a la gente, fuimos viendo que la historia merecía la pena, que había pues testimonios muy, muy potentes y él en un momento dado dice, oye, dice, ¿y si lo hacemos sin narrador? Y es verdad que nos dio un poco de vértigo porque no sé, los podcasts sin narrador son difíciles, no es como los documentales audiovisuales, que sí que es muy habitual que no tengan una voz en off o que no haya un hilo conductor claro a través de la voz. Entonces hicimos una pequeña prueba aquí a través de una entrevista con Javier Pagola por teléfono, tal, y dije, vamos a montar 10 minutos a ver cómo queda, a ver si esto se entiende así. Y hicimos esos 10 minutos y dijimos, pues puede tener sentido, porque además el tema de ETA es muy curioso, porque cuando tú haces cualquier producto que tiene que ver con ETA, ya te señalan como otra vez con el comodín de ETA, ya estamos otra vez con ETA. Eh, pues mira, no es que estemos otra vez con esto. Entonces nos venía incluso bien el hecho de no tener una voz que, digamos, editorializara el producto. Es decir, así es más limpio. Hay una entrevista con un periodista jubilado de ABC que pasó un montón de años amenazado por ETA y ese es pues nuestro narrador. Para nosotros a nivel de guión es nuestro narrador, pero tú no puedes escribirle a él lo que tiene que decir. Al final lo vehiculas a través de una entrevista que no es igual y no puedes transmitir las mismas sensaciones que con un narrador. Mm. A mí me gustó especialmente el arranque, porque empieza con un audio de WhatsApp, ¿no? Que es un poco el punto de partida o el desencadenante de la historia. Me parece muy, muy interesante esa manera de empezar. Y luego, a mí lo que más me gusta de Escoltas es el enfoque, quiero decir. Yo, en el mundo del podcast, que es un mundo que tiende a la especialización, también en los contenidos, o sea, a contar algo concreto, algo aterrizado, a veces algo pequeño. Porque tú decías ahora, ¿no? La historia de la banda terrorista ETA se ha contado de muchas maneras. La ha contado Pagola en ABC, o Zuluaga en La Razón, o Juan Baño en COPE. O sea, la han contado grandes periodistas, ¿no? Que han explicado las barbaridades que hizo la banda terrorista ETA en nuestro país durante medio siglo. Pero claro, el vuestro no es una historia de la banda terrorista ETA, ni siquiera es una historia estrictamente hablando de las víctimas del terrorismo, ¿no? O no tiene una vertiente política.
lo interesante del podcast es el enfoque, ¿no? El enfoque que es que esto es lo nuevo, esto es lo diferente, esto es lo que no se había contado. No sé si compartes, entiendo que sí, esta percepción. Claro, para nosotros lo interesante era el conocer las historias personales de esa gente, ¿no? Que se convirtieron en sombras de políticos, dicho con todo el respeto, casi de medio pelo, ¿no? De concejales de pueblo, de gente que tenía su profesión y luego a lo mejor, pues en un rato por la mañana iba a un pleno a votar ahí y a seguir con su vida y de repente se vieron con 2 escoltas. Era un poco ver lo que había detrás de esa sombra, ¿no? Que les perseguía. Y es verdad que son historias interesantes de gente que puso mucho de su parte para que la solución al problema de ETA fuese antes de lo que tenía que ser, porque tuvieron un efecto disuasorio muy grande. Entonces, sus testimonios son divertidos y también duros, y te aleja un poco también de la política, de la intervención, de la opinión, del decir, oye, quiero transmitir este mensaje sobre ETA. No, son sus historias y lo que ellos vivieron ahí. El otro día me decía un alumno que yo les he pasado un abanico enorme de podcast, ¿no? Y uno de ellos era este, y lo había escuchado, ¿no? Y haciendo la ficha que les he pedido y tal, y me decía que lo que más le había llamado la atención, es verdad, claro, yo que además he trabajado en este ámbito durante algunos años en la radio y desgraciadamente pues he conocido a muchas, bueno, desgraciadamente por lo que me contaban, pero fue un aprendizaje para mí enorme, ¿no? De hablar con muchas víctimas y de en algunos años de recorrer incluso calles del País Vasco, de pueblos con ellos y con sus escoltas. Y a mí me sorprendía menos esto porque lo conocía, pero el chaval este me decía que lo que más le había llamado la atención de escuchar el podcast es lo poco preparados que estaban los escoltas, que esto además en el primer episodio se ve mucho, ¿no? Que esa gente que no tiene ni idea, o sea, que no ha cogido un arma en su vida, que va allí, les hacen un cursito, el Sí. formador este que entrevistáis, que les dice 4 cosas y se van a proteger a un tío, a Azpeitia o no sé dónde. O sea, verdaderamente esto ha pasado, o sea, se ponía la seguridad en manos de personas que en su vida, en muchos casos, no sabían ni lo que era un arma. Sí, pero realmente eso no deja de ser historia de España, ¿no? Es decir, hubo un problema muy grande, hubo una situación que ni siquiera la administración podía controlar porque no tenía policías, ertzainas, no había gente suficiente para proteger a los políticos amenazados y se encontró esa solución, que es una solución que, escuchado ahora con los oídos de 2025, dices, joder, qué chapuza, pero funciona, o sea, funcionó y esos 3.000 escoltas salvaron muchas vidas. Y es interesante y creo que es, desde el punto de vista de haber participado en el guión, es para mí el gran gancho del primer episodio, ¿no? El darte cuenta de decir, joder, toda esta gente realmente que no tenía preparación, que salieron de estar en la puerta del Carrefour a estar protegiendo a un político amenazado. Claro. Oye, vamos a Expulsados del Paraíso, que es la historia de las víctimas, de los testigos de Jehová. Y digo con toda la intención lo de víctimas porque es un concepto que se habla mucho en los episodios y incluso es una palabra que necesitan poder decir de sí mismos estas personas, de sí mismas, para poder asumir lo que les ha pasado, ¿no? O el sufrimiento que han atravesado. Bueno, Expulsados del Paraíso es una obra maravillosa, súper recomendable, ha tenido muchísimo éxito, mucho seguimiento, recorrido, premios. No sé, cuéntanos un poco cómo es el proceso, ¿no? Esto parte de una investigación de un periodista de ABC, el redactor especializado en religión José Ramón Navarro Pareja, ¿no? Del año 2002. Pero ¿en qué momento se decide que esta es la historia que va a ser, digamos, el aterrizaje de ABC en el mundo del audio? Pues bueno, realmente cuando se monta, digamos, el equipo en serio de ABC, tenemos claro que la forma de llegar al podcast es leyendo historias del periódico, ¿no? El periódico publica todos los días cientos de historias que pasan desapercibidas, que realmente son historias buenas, que tienen arcos narrativos muy fuertes, que contadas de otra manera podrían ser muy atractivas, pero igual en la página 27 del periódico la trascendencia que merecen. Entonces, esta historia estaba ahí, José Ramón tenía los contactos de la Asociación de Víctimas, teníamos también la reacción de los propios testigos, que no les había gustado mucho lo que se había publicado. Eso nos daba también pie a pensar que había algo más. Entonces, en un momento dado, Javier Nadales tuvo la idea de decir, mira, vamos a ir a por esto, intentamos hacer esto. Y realmente fue un proceso muy duro porque un primer podcast en un periódico que no tiene tradición de hacer podcast, pues es un proceso muy complicado de explicar a la gente, oye, esto tiene unos tiempos, esto se parece más a hacer una película que hacer una doble página para el periódico del domingo. Y
fue duro, pero realmente cuando fuimos avanzando y fuimos descubriendo los testimonios, las grabaciones, recorrimos media España para hablar con las víctimas, dijimos, joder, aquí hay una historia fuerte. Y la verdad es que luego aterrizó Andrea para dirigir el proyecto cuando ya lo teníamos un poco avanzado, y ahí ya es donde el proyecto terminó de encarrilarse y terminó de ser lo que ha terminado siendo, que es para mí un podcast muy bueno. Andrea Morán, que ha sido la directora de este podcast, que narraste tú, que tú también no sé si eras el único, pero desde luego estabas en la parte del guión, ahora te voy a preguntar por eso. Pero te quería plantear, tanto en el caso de Escoltas como en Expulsados del Paraíso, que hablabas tú del arco narrativo. O sea, contar una historia en audio efectivamente se parece al mundo audiovisual, se parece a la literatura. Normalmente se construye en base a los tres pasos básicos, ¿no? Que es, hay un principio, hay un nudo y hay un desenlace. Y al final, por resumirlo mucho, es algo que le pasa a alguien, ¿no? Y hay un desencadenante que genera un conflicto que hay que resolver. A ver, lo estoy resumiendo todo esto Sí, sí. a nivel basiquísimo, ¿no? Pero ¿cómo adaptáis esta estructura, digamos, en ambos casos, y muy especialmente en el caso de Expulsados, donde hay un eje central que es el juicio? Pero claro, el juicio es un elemento, digamos, estático que no te permite el movimiento de los personajes, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace ese recorrido? Claro, esto es muy interesante, pero cuando nos teníamos que sentar a escribir el guión, que esta fase fue más o menos desde enero hasta marzo de 2024, tuvimos que pensar un poco qué estructura le damos, intentamos innovar, intentamos hacer algo diferente. O sea, teníamos muy claro que era un podcast claramente de episodios horizontales, es decir, que la historia se fuese contando a través de todos los episodios, de principio a final. Y era una historia muy compleja porque había que explicar muchas cosas que la sociedad no sabía, es decir, mucho argot de ellos, muchas cosas que pasan ahí dentro que realmente nosotros haciendo el podcast no teníamos ni idea de que existían. Y eso nos llevó a ser un poco conservadores a la hora de plantear la estructura, de decir, mira, lo hacemos de orden cronológico, de principio a fin, su vida desde que entran hasta que salen, hasta que se rompe la relación con sus familias. Y es verdad que eso nos obligó a ser conservadores, pero luego sí que estaba muy bien, y a mí me parece que le sentó muy bien al podcast la idea de manchar cada episodio con cosas del juicio, ¿no? El juicio tiene mucho valor porque es donde descubres las contradicciones en este caso, del agresor. Y ves que la víctima te dice lo mismo en las entrevistas que tienes con ellos y en sede judicial. Entonces, el ir manchando cada episodio con detalles del juicio, creo que le da un toque muy bueno, no sé si de thriller, pero sí que le da un toque de decir, oye, aquí hay algo más que sus historias, ¿no? Hay algo en serie judicial. Yo creo que este podcast ha servido a muchísimas personas. Imagino que os habrán llegado reacciones o ecos de la gente de conocer verdaderamente qué es esto de los testigos de Jehová, porque muchas veces podíamos pensar, bueno, estos frikis, ¿no? Que van de casa en casa tocando la puerta, ¿no? Pero hay mucho más detrás, hay un sufrimiento enorme, lo que hacen con los niños, la imposibilidad de celebrar un cumpleaños. Y yo creo que el podcast, de alguna manera, y te voy a contar una cosa personal que me pasó a mí ayer, casualmente ha querido la providencia que un día antes de grabar esta entrevista, que la estamos grabando a finales de marzo, pues yo ayer había dejado a mi hija en la extraescolar, y iba a aparcar, y según aparco el coche veo a dos tipos muy bien vestidos que estaban hablando con un hombre que estaba ahí arriba en la ventana, que no les quería abrir la puerta, y yo no le di más importancia. Y luego me empecé a fijar, iban con unos panfletos, y entonces metían una cosa en el buzón, se fueron, llamaron a la puerta de al lado y digo, son testigos de Jehová. Tú les ves súper sonrientes, bien vestidos, o sea, una cosa maravillosa. Y yo te reconozco que después de haber escuchado el podcast, me cambia la mirada. O sea, no de juzgarles a ellos, que Dios me libre de juzgar a nadie, pero sí de juzgar lo que hacen o lo que han hecho a muchas personas, ¿no? Y yo creo que este es el mejor fruto que se puede conseguir de cualquier producto periodístico, ¿no? Cuando tú consigues que la mirada del que lo escucha, lo lee o lo ve, cambie porque tiene más información o más contexto para interpretar la realidad. Claro, es verdad que es que nosotros cuando lo empezamos teníamos la idea de que solo estaba el tema de las transfusiones de sangre, el tema de que no se mezclan mucho cuando son niños en el colegio, son 2 o 3 detalles, pero fuimos descubriendo que realmente hay un control ahí dentro que cuando alguien, digamos, se sale del carril, pues tiene problemas. Y es verdad que eso en el podcast se va contando, se va haciendo grande y termina en traumas fuertes que te lleva a pensar que tienes que tener cuidado, ¿no? con lo que haces.
Pero bueno, es verdad que esta gente, la mayoría, nacen dentro y no tienen la posibilidad de elegir, ¿no? De decir, oye, tengo estos dos mundos, ¿no? Los dos mundos los tenemos los que estamos fuera, que podemos ver un poco las dos cosas. Claro. Oye, el otro día hablaba en el podcast con Javier Atar, el director o el Mm. responsable del Mundo al Día, y hablábamos un poco de qué manera está llegando el mundo del audio a las redacciones de los periódicos, ¿no? Y él me hablaba pues de las dificultades, de cómo al principio cuando grababan el Daily iban los redactores con el papel impreso como dispuestos a leérselo, no, esto es otra cosa, ¿no? ¿Cómo es el aterrizaje del audio en el ABC? O sea, ¿qué papel está empezando a jugar la división de audio dentro del equipo digital de un periódico, en fin, clásico, una bandera del periodismo español, pero con unos cimientos pues muy aposentados, ¿no? En la prensa tradicional. ¿Cómo está siendo Claro, ese maridaje? esto es muy interesante lo que preguntas, porque al final, en nuestro caso, creo que lo estamos intentando hacer a través, digamos, de la seducción, ¿no? De serles atractivos a los redactores. Es decir, oye, si tú tienes una historia que crees que es bonita, que se puede contar en audio, que tienes los contactos para poder hacerlo, vente y lo hacemos. Y con José Ramón fue un poco así, con Israel Viana ha sido totalmente así, porque la idea es suya y ha estado muy involucrado en el desarrollo y, y con las próximas cosas que vamos a hacer también va a ser así. Es decir, el, es muy difícil que el periodista que está acostumbrado a escribir quiera hacer per se audio sabiendo que no le van a pagar más. Esto es así, porque al final dices, joder, voy a estar trabajando yo más. Tiene que ser una cosa que te realice, que sea una cosa que te guste, descubrir algo nuevo. Y al final los redactores cuando ven pues que sus historias en podcast suenan, que son bonitas, que son historias que realmente a ellos les da también un reconocimiento profesional, pues les gusta. Entonces, esa es la manera que estamos intentando nosotros trabajar con el resto de la redacción, que vean que ahí hay una salida más para sus historias que va más allá del papel. Mm. ¿Y os planteáis hacer un daily un poco más en serio, más con esa estructura clásica, ¿no? Del Times, bueno, el modelo que están replicando aquí en España, sobre todo el Mundo, el Diario o el País? ¿Es uno de los objetivos que tenéis? Yo te doy mi opinión personal. Creo que esa batalla ya la están jugando otros. Y no creo que tenga mucho sentido meterte en una batalla en la que ya estás muy detrás y que es un formato que ya tiene mucho recorrido y que lo están haciendo muy bien muchos compañeros. Es decir, el Mundo, el Diario, el País tienen productores muy fuertes, muy asentados y, y creo que desde mi punto de vista nosotros no deberíamos ir por ahí porque creo que en lo que estamos haciendo nos está yendo bien. Están siendo productos de marca que son reconocibles, de decir, oye, ABC hace esto y lo está haciendo bien. Y creo que un daily te consume muchos recursos y no nos va a dar esa marca, ese sello que igual sí estamos consiguiendo con los podcasts narrativos un poco más largos. Mm. Oye, ¿y para ti cómo ha sido el cambio este? Porque tú vienes de la cadena SER, has estado muchos años allí, además haciendo formatos de humor bastante diversos, ¿no? Entiendo que tampoco ha sido sencillo el cambio, ¿no? De tanto del propio medio como o sea, me refiero No, de una radio a un periódico, como de dos redacciones que no tienen nada que ver desde casi ningún punto de vista. no, nada fácil, nada fácil. De hecho, es que son dos mundos que no tienen nada que ver. Pero es verdad que yo en la cadena SER empecé un poco en el mundo más digital, de la página web y tal, y me fui acercando poco a poco al audio. Al final terminé entrando en programas como guionista, como presentador en el Si Amanece cuando no estaba Roberto y demás, y terminé haciendo un podcast documental sobre jugadores yugoslavos que vinieron a España en la guerra de los Balcanes, y ahí yo un poco descubrí que yo me quería dedicar a esto. Y a mí lo que me gusta es esto, es investigar historias, grabarlas, montarlas, hacer guiones. Venir aquí a la ABC con esa idea y la verdad es que está siendo una gozada, porque aquí nos están dando tiempo para hacer las cosas, que joder, tú que a un periódico le digas, oye, esto lo vamos a empezar ahora, pero lo vamos a terminar en 7 meses, en 8. O sea, esto lo vas a ver tú el resultado en 8 meses. O sea, que te den esa posibilidad desde un punto de vista periodístico es la leche. O sea, y no nos podemos sentir más afortunados. Pero sí, son mundos muy diferentes. Mm. ¿En qué momento crees que está el mundo del podcast? Quiero decir, ¿en qué momento atraviesa el sector? Porque es verdad que un ejemplo es lo que tú acabas de comentar. Para que un periódico pueda financiar esto, pues ha tenido que haber un recorrido antes, ¿no? Y haber muchos fallos y haber
un proceso, ¿no? Es verdad que, digamos, vamos a poner la última década, ha habido un momento de expansión. Mi- mi- yo tengo la sensación de que la época de la pandemia fue el gran punto de inflexión, ¿no? También con otra serie de factores, ¿no? Podríamos hablar aquí de los altavoces inteligentes o de otro tipo de, ¿no? De cómo la voz empieza a ser considerada una manera de comunicarte con las máquinas, ¿no? Pero yo no sé si desde el año 2022 estamos en un proceso más bien de asentamiento, ¿no? No tanto de crecimiento, sino de asentamiento del negocio, ver qué funciona y qué no. Ahora, si quieres, hablamos del tema del vídeo, ¿no? De cómo Spotify ha retrocedido un poco en la Sí. Spotify, ¿no? En la inversión en algunos aspectos. ¿Cuál es un poco tu análisis, ¿no? De en qué momento está el sector? O sea, yo creo que la industria del podcast está en un momento en el que ya ha pasado la niñez y creo que está en la adolescencia. O sea, está sentando las bases de lo que va a ser. Creo que poco a poco, por lo menos en el podcast narrativo documental, del vídeo hablamos luego si quieres, eh, va un poco trasladándose la forma de trabajar del periodismo al cine. O sea, es decir, va mutando poco a poco y creo que va por buen camino porque en el cine siempre ha habido más dinero que en el periodismo. Va mutando a algo así, a formas de trabajar, a tiempos, a financiación también, conseguirla a través de pues subvenciones, medios públicos, marcas, que se vaya pareciendo más a la forma de producir una película que a producir un programa de radio. Y creo que se va por buen camino. Y de hecho, empieza a haber muchos productos que se están vendiendo para luego desarrollos audiovisuales y creo que el podcast puede llegar a ser un buen campo de pruebas para el cine y para las series. Eh, que se confirme o no, pues ya veremos. Pero ahora mismo yo creo que la tendencia va por ahí. Ujú. Vamos a lo del vídeo. Hay un debate ahora en el mundo académico, y yo tengo un poco dos almas, ¿no? Pero en mi alma académica discuto con mucha gente sobre el tema de qué es un podcast, qué no lo es, cómo le llamamos, video podcast, pero entonces el audio no sé qué, y el primer canal cuál es. O sea, no sé en este debate cuál es, bueno, debate, no es como un equipo de fútbol, no es como tú eres del Albacete, ¿no? Y eres del Albacete y no de otro. Pero aquí, o sea, no sé, ¿cuál es tu, o sea, no sé si piensas que es imposible ponerle puertas al campo, que tiene sentido seguir apostando por formatos exclusivamente de audio. ¿Cómo lo ves? A ver, yo que soy un enamorado del audio como tal y no voy a negar nunca que yo quiero seguir haciendo audio y que creo que el vídeo sí que en cierto modo empaña, porque tú no puedes hacer un formato, a ver cómo lo digo, no puedes pensar en un buen podcast pensando que lo vas a hacer en vídeo, porque ya deja de ser una idea de audio para ser una idea de vídeo. De hecho, al final todos los vídeo podcasts que ves, pues no deja de ser un vídeo, una entrevista de vídeo con micrófonos grandes y aspecto de entrevista radiofónica en la que luego se desgaja el audio y se venden plataformas de audio tipo Spotify o iVoox. Entonces, eh, para mí eso no es podcast, es un poco una alteración del podcast como tal. Es una entrevista que la tienes en audio y en vídeo, pero no es un podcast. Lo que pasa es que creo que la palabra podcast mola mucho y mola mucho decir que es un video podcast porque suena muy moderno, muy, ¿no? Es un Pero programa, no, ¿no? Es un programa audiovisual que luego tiene una sí, que le venta. puedes desgajar el audio y venderlo por otro lado, pero creo que no es un formato que tú hayas pensado originalmente para audio, que es lo que yo creo que marca ¿no? El clic de decir es un podcast, ¿vale? Sí, yo creo que está en la intención, ¿no? De hecho, cuando yo empecé a hacer esto hace unos meses, mi intención era hacerlo solo en audio, luego digo, bueno, pues lo subo a YouTube. Hay mucha gente que lo está viendo en YouTube en plan segunda pantalla, ¿no? Porque YouTube ya ni siquiera es la primera pantalla, o sea, es la segunda. Eh, Claro, pero es verdad que la intención es que sea o sea, el origen o el corazón de este podcast. Y es a lo que tú te referías, ¿no? Si la intención es el audio, entonces sí podemos hablar de podcast. claro, y lo pensamos desde el punto de vista del creador, que es lo que te he dicho antes, pero si lo ves desde el punto de vista del oyente, claro, tú ya mismo me lo dices que el que lo ve en YouTube lo ve como en una segunda pantalla y quizás no es una escucha activa, ¿no? Es más relajado. Yo escuchando a Jordi Wild, creo que no es el mismo oyente que el que escucha Los Expulsados del Paraíso. No se le presta la misma atención. A lo que pasa que es que también eso influye mucho, ¿no? O sea, las ficciones sonoras exigen las ficciones lo que más, y después los documentales exigen un nivel de atención al oyente que no exige una Claro, conversación entre a ti y estamos aquí total. hablando de esto, y la gente puede estar haciendo una tortilla de patata mientras nos escucha y no le estamos exigiendo un nivel de atención como es como
no sé, Totalmente. tú escuchas Puedes conectar 5 minutos y reengancharse. escuchas la esfera de Podium y es que como te vayas una posal, es que no te has enterado de qué pasa con el Sí. coreano, ¿no? O sea, Bueno, oye, que no quiero que se me acabe el tiempo. El tiempo no se acaba, esto es otro lugar común, pero en fin, para cumplir con esto de la media horita que me he puesto de límite, ¿cómo medís vosotros el éxito de de las dos producciones grandes que habéis hecho? O sea, ¿cómo valoráis, qué datos tenéis para medir el impacto? No sé si a nivel de impacto reputacional o métricas que os ayuden a saber si está funcionando o no. ¿Cómo trabajáis esto? A ver, tenemos un sistema de métricas que cualquiera que produce podcast, el sitio donde lo alojas, que en nuestro caso es Omni, te da muchas estadísticas de consumo, de todo. A ver, lo del éxito, está claro que el número de oyentes es lo que marca si funciona bien, no funciona bien, la vida que tiene el podcast después del último episodio, si lo sigue teniendo oyentes también es una buena pista. Para mí es básico, por ejemplo, en la estadística de cuánta gente permanece en el podcast hasta el final. Es decir, por ejemplo, en escoltas, en el primer episodio, creo que el primer episodio tiene una retención del 85%, es decir, 8 de cada 10 llegan hasta el final del primer episodio. Eso es un dato que ya te da que pensar que está bien hecho. Que dices, oye, hay que aguantar hasta el final, bien, perfecto. Y luego, no sé, también ves un poco de reseñas de gente del sector, porque es verdad que el mundo del podcast pues tampoco tiene una, pues, no sé, una atmósfera gigante. Entonces, pues siempre hay newsletters, hay gente que lo recomienda en Twitter, gente que lo valora, por ahí también te puedes guiar. Pero básicamente, y como llevamos poco tiempo en ABC, es que la gente que te ha permitido hacerlo, al escucharlo, diga, vale, merece la pena hacer otro. O sea, es así de fácil. ¿Y tienes la sensación que después de hacer Expulsados y de la nominación a la Ondas y de el recorrido que tuvo, los compañeros del periódico, incluso los jefes, os miran de otra manera por el pasillo? De decir, bueno, esto, a ver si es verdad que nos va a traer a gente nueva que nunca llegaría a ABC de otra manera Claro. a través del audio. Claro, claro, claro. O sea, sobre todo, yo siempre lo digo, que es que vean que hay sentido en que hay una mesa aquí en una esquina de audio. Que, oye, esos 5 que hay ahí, ¿qué hacen? Que digan, joder, pues están haciendo cosas que nos ponen en el mapa, que realmente nos da prestigio, porque luego otra cosa ya es monetizar el producto, pero simplemente con que te dé prestigio y te diga, oye, a veces hace cosas que están bien hechas, que en audio son reconocibles, que tienen la marca ABC, sí. Sí, sí, totalmente. Y yo creo que la redacción sí que lo está viendo, que en estos 2 años de crecimiento exponencial del equipo de audio, sí, yo sí me siento reconfortado por mis compañeros, desde luego. Pues Juan López Górcoles, muchísimas gracias por estar en el podcast, por hablar de nuevos formatos, de formas de contar la vida a través del sonido. Ha sido un placer este rato contigo y seguimos pendientes de las próximas producciones, que ya nos has dicho que estás ahí trabajando en algo. Sí, Te sí, sí, preguntamos cuándo no, vuelvas a no decir, para. pero en fin, me lo imagino. Así que mucha suerte y muchísimas gracias. Nada, a ti, Guillermo, gracias por invitarme y nada, cualquier cosa que necesites, aquí estamos. Un abrazo.